En un país de cerca de 45 millones de personas, se registran 19.000 a 22.000 víctimas mortales por año. Esta violencia es ante todo un fenómeno urbano de ciudades que contribuyen con más de la tercera parte del total de homicidios. El conflicto armado ha cobrado la vida de más de 70.000 personas y más de 50.000 aún se encuentran desaparecidas. Sin embargo, no toda la violencia homicida en el país está asociada al conflicto militar entre el Estado, las insurgencias y los grupos paramilitares. En una comparación de las cifras oficiales de homicidio, se concluye que la proporción de muertes asociadas al conflicto armado entre el total de homicidios registrados es del 11% en los datos de la Policía Nacional y del 13% en medicina legal. El conflicto armado ha sido importante en el país y un determinante en nuestra violencia, pero no es la única causa de muertes. Nos hemos aprendido a matar por riñas, venganzas, violencia intrafamiliar y muchas veces por estados alterados de conciencia. No obstante esta aclaración, nos centraremos principalmente en la violencia directamente asociada al conflicto. CERAC ha construido una periodización o clasificación de los últimos 23 años de conflicto armado, los cuales son divididos en 4 grandes periodos de acuerdo a los eventos de conflicto, a la forma de accionar de los grupos armados y la afectación a civiles. Ajuste. Una época de alta violencia del narcotráfico, pero baja en confrontaciones entre los grupos en conflicto. Se genera un pacto de paz a través de la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución de 1991. Hay diálogos y amnistías de guerrillas pequeñas. Las FARC y el ELN se apartan de procesos de paz reconfigurando su lucha armada. En diciembre de 1990, el Estado ataca las bases de varios de estos líderes subversivos y en 1991 hay ofensiva y contraofensiva de todos los grupos en contienda. Estancamiento. Fue una época de relativa calma en términos militares. Las FARC se reacondicionan. El cambio de financiación puso a su disposición mayores recursos provenientes de la producción de coca. Su expansión territorial se da en función de la búsqueda de recursos. Los nexos entre las fuerzas paramilitares y narcotraficantes son cada vez más fuertes y el proyecto paramilitar se fortalece en regiones como Urabá, Córdoba y Magdalena Medio. Recrudecimiento. Mientras las guerrillas atacaban a las fuerzas estatales, los paramilitares atacaban a la población civil. Fue la época de mayor afectación a la población desarmada. El número de civiles muertos superaba a los combatientes muertos de grupos armados. Las FARC, con más recursos, hombres y armas, se extienden afectando potencialmente a 70 de cada 100 habitantes. Las negociaciones del Caguán fallan. Por un lado, el gobierno de Pastrana con el Plan Colombia, y por el otro las FARC y su búsqueda de fortalecimiento y expansión militar, financiada por la coca, el secuestro y la extorsión. Se presenta una mayor expansión paramilitar impulsada por la estrategia de quitarle el agua al pez, como la llamaba su líder Carlos Castaño. El 97% de sus acciones se centraron en quitar cualquier apoyo y logística de las guerrillas en la población, generando terror, masacres y desplazamientos masivos. Reacomodamiento. En el gobierno de Pastrana, las fuerzas militares se fortalecen, modernizan y cambian su modo de operar y trabajar. El gobierno de Álvaro Uribe consolida este proceso y le inyecta más recursos a la fuerza pública a través de su política de seguridad democrática. Las fuerzas estatales combaten efectivamente a las FARC, llevándolas a márgenes periféricos tanto geográficos como económicos. Se dan fuertes golpes estratégicos para derrotar a la guerrilla, pero es evidente también la capacidad de la guerrilla para oponer resistencia. Se consolida la presencia estatal, buscando estrechar lazos con la población civil. El lado oscuro de esta consolidación son los llamados falsos positivos. La transformación ocurrida de la violencia es fundamental debido al proceso de desarme, desmovilización y reintegración. No obstante la desmovilización, algunos grupos siguieron actuando en el control del narcotráfico o como oficinas de cobro, sicariato y ejércitos privados. Es importante resaltar que Colombia ha tenido un conflicto interno o guerra civil durante más de 45 años y que hoy hay una consolidación del Estado importante, no solo en términos militares, sino en la consolidación de iniciativas, posturas gubernamentales y políticas públicas que generan esperanza sobre cambios importantes. La ley de atención a las víctimas del conflicto y restitución de tierras, el reconocimiento del conflicto armado, el fortalecimiento de las leyes de justicia transicional y planes de consolidación con alta inversión en zonas afectadas por los grupos armados ilegales. Se abre así una oportunidad para que, por un lado, las guerrillas comprendan que la lucha armada es obsoleta y que es por las vías democráticas que se logran los ajustes estructurales de un país, y por otro lado,
que el Estado trabaje sobre las causas que generaron el conflicto original, sean exitosos en una prevención efectiva del reclutamiento y se consolide sobre una estricta vigilancia de los derechos humanos.